el segundo, el 26 de septiembre el tercero y el 31 de octubre el cuarto. Como saben, siendo un ciclo, esperamos que muchas personas puedan participar en los 4 eventos, ya que la lógica es que hoy estamos empezando con temas más, por decirlo de alguna manera, más globales, saberes, conocimientos, cosmovisiones. En el segundo vamos a profundizar sobre algunas experiencias, ¿no es cierto?, para la de evaluación descolonizadora, desde visiones indígenas, y luego vamos a seguir profundizando ya aterrizando a lo que sería una evaluación descolonizadora o descolonización de la evaluación y sus desafíos, y finalmente abordaremos el tema de la evaluación descolonizadora, ya pensando en este tipo, digamos, de evaluación, estas nuevas miradas en la evaluación, como posibilidades de transformación de las relaciones de poder. Así que están todos y todas invitadas a seguir los 4 eventos, y también ya como es de conocimiento de todos y todas, se va a entregar un certificado al concluir, a las personas que concluyan los 4 eventos. Bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo general de los 4 conversatorios virtuales? Es profundizar la reflexión, generar propuestas y sensibilizar sobre los aspectos de las cosmovisiones y saberes de los pueblos indígenas, amazónicos, andinos, afros y otros de Centro y Sudamérica, hacia miradas críticas de la evaluación y la evaluación descolonizadora. Se busca abrir los espacios de diálogo con indígenas evaluadores, especialistas que realizan evaluación en temas indígenas, tomadores de decisión, representantes de la academia y agencias de cooperación. Este primer conversatorio tiene el objetivo de ubicar los aportes conceptuales al conocimiento y a los procesos de evaluación desde el contexto actual en los territorios. Para la metodología específicamente, se ha diseñado una ruta, digamos, que nos va a permitir aterrizar o conocer más bien los criterios, percepciones, propuestas de los 3 panelistas que tenemos, que se ha invitado, a través de una ronda, 3 rondas de preguntas. No van a ser presentaciones formales, sino más bien hemos querido abrir el diálogo, dejando que fluya un poco, ¿no es cierto?, a través de 3 preguntas, 3 rondas de preguntas, que fluya el diálogo para ir aterrizando en algunos temas específicos. Esto tendrá una duración más o menos de 5 a 7 minutos para cada uno, en cada ronda, para cada uno y una de las invitadas, invitados, y también pedimos que podamos respetar este tiempo para que todos y todas tengan el tiempo suficiente para abrir el diálogo. También señalar que la constancia de la asistencia se va a registrar a través de un formulario, enlace que se va a presentar en el chat 15 minutos antes que concluya el conversatorio, y todas las personas que deseen inscribirse o las que realmente quisieran, sobre todo, participar los 4 eventos, tendrían que registrarse, ¿no?, para poder hacerles entrega, enviar el certificado al concluir el ciclo. Entonces, bueno, esas son un poco las características del evento. Luego de las 3 rondas de preguntas, se va a abrir el diálogo con también las personas que están participando a través de este enlace, pero también quienes posiblemente van a estar participando a través de Facebook. Lastimosamente, solamente 100 personas pueden ser admitidas en esta plataforma, y las demás se les va a pedir, por favor, que puedan ya seguir a través de el enlace de Facebook. Finalmente, decir en esta parte que se va a grabar
este evento, porque la idea es poder retransmitirlo, volver a publicarlo, subir a las redes sociales. Así que en ese sentido quisiera pedirles o consultarles si están de acuerdo en poder realizar esta grabación. No sé si tienen... Martita, sí, ya hice la consulta por el chat y ya estamos grabando, de hecho. Ah, excelente. Gracias, Adelante nomás. Celeste. Muchas gracias. Entonces, quisiera ya para no tomar más tiempo en estos aspectos que sí son importantes, pero ya quisiera reiterar primero nuestra bienvenida y agradecer la presencia de Celeste Llano como presidenta de la RELAC, Víctor Manuel Quinteros como coordinador del proyecto que estamos presentando, Alfredo Domínguez también presidente de la IOCE, y bueno, todos y todas las que nos están acompañando, y agradecer la presencia de nuestros invitados, nuestras y nuestros invitados. Voy a hacer una breve presentación antes de iniciar la ronda de preguntas, una breve presentación de cada una de las personas que está participando, que hemos invitado para este evento. Adriana Anacona es mujer indígena y anacuna de Colombia, doctora en Historia y Arte con tesis cum laude, magíster en políticas públicas, socióloga, experta en gestión y de la paz y los conflictos y experta en derechos indígenas. Hace parte de RELAC en el grupo de evaluación indígena, es docente de la Universidad del Valle y asesora de la Dirección del Fomento Regional del Ministerio de Culturas, los Artes y los Saberes de Colombia, en la Estrategia Territorial de Gobernanza Cultural para la Paz. Muchísimas gracias, Adriana, por aceptar esta invitación. Sabemos que tu experiencia y sobre todo dedicación a todos estos temas es fundamental para poder contribuir a esto que estamos queriendo construir. Tiziana Forte es graduada en Derecho con enfoque en Derechos Humanos, especialista en monitoreo, evaluación y aprendizaje en proyectos de desarrollo sostenible con inclusión social, con larga trayectoria en trabajo con mujeres indígenas a nivel global, trabajo quincenal en territorio, consultora por varios organismos internacionales como especialista en evaluación de proyectos con pueblos y mujeres indígenas. Muchas gracias, Tiziana, por aceptar y ser parte de este primer conversatorio, con toda tu experiencia y bagaje de trabajo con varias organizaciones de pueblos indígenas a nivel global. Mario Rodríguez es educador popular con especialidades en interculturalidad, gestión cultural, comunicación, temas urbanos, pueblos indígenas, buen vivir y economías de reciprocidad y redistribución. Ha sido parte de varias instituciones y programas de formación de educadores y educadoras populares en Bolivia y acompañó numerosas sistematizaciones. Es fundador e integrante del Equipo Nacional de Coordinación de Huaynatambo, Red de la Diversidad de Bolivia. Desde hace varios años acompaña a diversas organizaciones e instituciones en Bolivia y en países como Brasil, Perú, Ecuador, Colombia y Nicaragua. Ha publicado varios libros y artículos, es integrante del Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Articulaciones Urbanas y del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Igualmente, Mario, agradecer tu predisposición para participar en este evento y contribuir también de esta importante experiencia desde Bolivia. Entonces, con eso dicho, ya conocen a nuestros invitados, invitadas. Vamos a empezar con la primera ronda de preguntas. Y en este caso vamos a iniciar pidiéndole a Tiziana que inicie, digamos, su participación luego de que formule la pregunta, luego Mario y finalmente Adriana. Entonces, la primera, y por favor,
un poquito considero que son de 5 a 7 minutos. Yo voy a hacerles una señal cuando ya estén en los 4 o 5 minutos. Entonces, la primera pregunta. En las últimas décadas y tomando en cuenta el contexto social y político, ¿qué conocimiento se requiere construir o recuperar en los territorios y para qué? Esta es una primera pregunta para ponernos un poquito en contexto. ¿Cuáles son las características, no es cierto, de los procesos, digamos, de construcción de conocimiento y lo que se quiere construir o recuperar? Adelante, Tiziana. Estás con el micrófono apagado, Tiziana. Sí, es cierto. Bueno, buenos días y buenas tardes, según donde cada uno esté ubicado. Yo estoy basada en Roma hoy y acá son las 4:30 de la tarde y hace mucho calor, por eso estoy así. Veo que Marta está abrigada. Muy abrigada, sí. Esa es la diversidad también de nuestros climas en los cuales nos encontramos hoy. Y bueno, estoy muy agradecida por este espacio y por la posibilidad de presentar cuál es mi experiencia en el marco de estos conversatorios. Para responder a la primera pregunta, antes que todo me gustaría decir algo que seguramente todos ustedes saben, pero me parece importante como ponerlo sobre la mesa para tenerlo en cuenta, para que también se entienda mejor cuál es la perspectiva de la cual estoy hablando sobre mi experiencia para responder esta pregunta. ¿Qué está pasando en el territorio ahora? Antes de contestar cuáles son los saberes, me gustaría volver a posicionar qué están haciendo los pueblos indígenas hoy en los territorios, qué están haciendo en Latinoamérica y Caribe. Los pueblos indígenas están siguiendo, continuando, fortaleciendo su organización, ¿sí? Es un proceso ancestral en los cuales los pueblos indígenas, donde obviamente hablo también de las mujeres indígenas, están luchando para poder autodeterminarse y organizarse. ¿Qué han hecho? Han hecho organizaciones a nivel local, también a nivel nacionales, pero también a nivel regional. Entonces, como Marta bien ha dicho a mi presentación, como saben, trabajo a nivel global, pero hoy voy a decir lo que está pasando en LAC. Este proceso es un proceso mundial, pero en LAC está muy fuerte. O sea, las organizaciones indígenas, las redes y el movimiento de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas en Latinoamérica y Caribe está fortísimo. ¿Está fortísimo en qué aspectos? Está fuerte en lo que es la instalación de capacidades y lo que son, por ejemplo, los nuevos profesionales técnicos de varios ámbitos. ¿Sí? Esto es algo nuevo. Esto es algo que se está empezando a instalar. Está muy fuerte en todo lo que es la participación e incidencia política en distintos ámbitos, en distintos niveles, es decir, en diálogos con los actores claves de desarrollo, con los estados, con las agencias de Naciones Unidas, con las instancias de las Naciones Unidas preparadas ad hoc para la intervención en la negociación con los pueblos indígenas, pero también está muy fuerte en todo lo que es el liderazgo, ¿sí? De las comunidades, de las personas y de las organizaciones. Hablo en términos sea individual que colectivo, ¿sí? Porque hay lideresas y líderes muy fuertes y que también trabajan con organizaciones que son muy fuertes a su vez, y estas organizaciones se enmarcan adentro de redes o movimientos que están construyendo agendas comunes. Esta agenda comunes tienen el objetivo de poder dialogar de manera fuerte e impactante con los distintos actores.
todo esto, ¿cómo se repercute en los conocimientos que se están rescatando y que en este momento, hoy, se quieren recuperar? Seguramente hay un trabajo fuerte de lo que es la recuperación de los conocimientos que parte, digamos, sobre el territorio y territorialidad, ¿no es cierto? O sea, acá me están escuchando muchas personas que son indígenas, representantes de su cultura y de sus pueblos, que seguramente sabrán mejor que yo cómo es relevante aún hoy en día el tema de la tierra y territorialidad para los conocimientos, los saberes de los pueblos indígenas, también en términos de descolonización. Entonces, yo creo que un fuerte tema va en esta dirección. También otro tema importante es cómo podemos, y me parece que este es un espacio ideal para poder colocar esta idea, es cómo podemos, una vez que conocemos que existen estas redes, estos movimientos y este trabajo con pueblos indígenas y mujeres indígenas, ¿cómo podemos conectar el mundo académico de investigación con este movimiento? Para que la voz y la agenda común sea más fuerte. ¿Y cómo hacemos para que toda la componente de evaluación, que es una de las componentes más importantes para generar evidencias y argumentos y generar política, porque todos sabemos la evaluación es política, ¿cómo hacemos para que esto se vincule? A mí me pareció súper interesante el día que recibí esta invitación y lo comenté a Lizzy, porque estuve participando en otros espacios de RELAC la verdad me quedé impresionada por el trabajo inmenso que están haciendo en términos evaluativos. Dije, ojo, acá hay un montón de información súper interesante, relevantes, que desde la perspectiva de la empírica, de la experiencia en el cual se está moviendo la agenda global, como que hay una cierta necesidad, veía yo, de una conexión en algún momento, un encuentro, una articulación que va a nutrir, por un lado, todo el trabajo académico, pero por el otro va a nutrir todo el trabajo de los movimientos y redes indígenas con un resultado final único, que es lo de conseguir evidencias sólidas para negociar y para participar en todo lo que es incidencia política y participación en el marco de esta agenda común. Es decir, ¿cómo hacemos a juntar esfuerzos? Entonces, en el territorio, esto ya está empezando como a entrar en el oído. Es como una necesidad que se está empezando a instalar. ¿Y cómo se Tiziana, está? 2 minutos, por favor. Sí, ¿y cómo es? Gracias. ¿Y cómo se puede esto conectar? Hay también acciones específicas que se están empezando a dar y que pueden representar una plataforma para poder incluir. Entonces, ahí donde yo les dejo esta semillita para que puedan pensarlo, y de acuerdo a esto dejo el flor al próximo presentador para que también pueda sumar desde su perspectiva, y más adelante espero sus preguntas. Desde mi lado, muchas gracias. Gracias, Tiziana. Vamos a pedir a Mario que dé sus comentarios, sus propuestas, visiones, reiterando la pregunta: en las últimas décadas y tomando en cuenta el contexto social y político, ¿qué conocimiento se quiere construir, recuperar en los territorios y para qué? Adelante, Mario, por favor. Bueno, un abrazo a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. En los pocos minutos que uno tiene, solo voy a poder hacer algunos enunciados muy generales e intentaré conectar algunas ideas desde mi perspectiva y mi manera de entender esta pregunta. Primero,
hay un elemento que creo que es fundamental en términos contextuales, es que los territorios indígenas en nuestro continente, como nunca en la historia, tenemos una larga historia de más de 5 siglos de penetración y desposesión de esos territorios y por tanto de afectación de las formas clásicas de reproducción de su vida, por decirlo de alguna manera, de sus formas propias de reproducción de la vida y, por tanto, de sus saberes, de sus conocimientos, de sus cosmovisiones, de sus relaciones con el entorno. Pero en los últimos años, las últimas décadas, hay un proceso acelerado de penetración en esos territorios. Pero esa penetración de un modelo distinto de civilización, por tanto también de conocimiento, de gestión de la vida, de modos de vivir, de modos de relacionarse, tiene una característica en ese campo de penetraciones sobre estos territorios que tiene que ver que ingresa en una fase de crisis civilizatoria, es decir, nos coloca al menos en un escenario frágil de la reproducción de la vida, nos coloca una suerte de callejones sin salida en términos de la continuidad de la vida misma como especie humana. Una crisis civilizatoria que se expresa claramente en elementos como la crisis energética o la crisis climática o las crisis sanitarias que hemos pasado y estamos pasando, pero que tiene un matiz que es fundamental. Esa crisis civilizatoria está acompañada de una crisis de sus formas de gestión de la vida, es decir, las formas en última instancia de la política y la gestión del poder, de la toma de decisiones, de la gestión de lo común, de la gestión de lo público, pero también una crisis profunda de sus modelos de conocimiento. Sus formas de conocimiento no dan respuesta a la cantidad de elementos que emergen en esa crisis civilizatoria que penetra sobre los territorios indígenas. Y este es un elemento clave porque nos va a colocar en una necesidad de un debate sobre el tema de los conocimientos y de los saberes. Los pueblos indígenas en ese escenario que moviliza su territorio generan procesos de resistencia. Ya es una larga historia y unas capacidades de más de 5 siglos y una historia anterior a la invasión europea que genera un nivel de capacidades de resistencia y de acomodarse a estos nuevos momentos. Pero también esto que podemos denominar resistencia, es decir, no solo resisten, sino que a partir de su sabiduría, sus modos de vida, sus cosmovisiones, son capaces de colocar elementos que nos permitirían repensar estas crisis civilizatorias, encontrarle posibilidades de salida. Pero eso solo ocurre en la medida que en los territorios son capaces de conectar, voy a decirlo así, ancestralidad, es decir, esa memoria, estas capacidades históricas que fueron componiendo la vida de estos pueblos con contemporaneidad. Porque tienen que enfrentarse a un mundo contemporáneo que, entre otras cosas, en las formas del capitalismo contemporáneo y sus expansiones, significa una expansión mayor de las formas extractivas sobre sus territorios, que viene acompañado con procesos de desterritorialización, de desposesión del territorio, ampliación de las formas represivas y los miedos, y por tanto las formas de solución vía mercado, que no resuelven los temas a partir de mis propias experiencias vitales, o los procesos de mafiarización que estamos asistiendo sobre los territorios. Por tanto, es un escenario contemporáneo distinto y aparece como un desafío fundamental, por tanto, esta suerte de articulación entre ancestralidad, memoria, sabiduría acumulada con procesos de contemporaneidad. Y eso recoloca a los territorios en un escenario, voy a decirlo así, de desafíos súper interesantes y que ya acontecen de distintas maneras en la vida cotidiana de las comunidades que habitan los territorios, porque no podemos hablar del territorio sino a través de las comunidades que habitan en los territorios. Son territorios habitados, son cuerpos concretos, colectivos, quienes enfrentan lo que está sucediendo en esta múltiple crisis civilizatoria, ¿no? Y esta crisis de multiplicidades simultáneas hoy, exige desde los territorios una reconexión, voy a decirlo así, multiescalar. El territorio deja de ser solo el territorio de la localidad. Los procesos de afectación desde las estructuras de dominación monocultural, de estas ideas de progreso y desarrollo que se expandieron con la modernidad y que tienen su forma de expresión más radical en las formas del capitalismo, intentan desterritorializar y deslocalizar a la gente, desarraigar del territorio como un mecanismo fundamental de las ampliaciones de las dominaciones. En este sentido,
repensar desde el territorio, trabajar desde el territorio, exige una multiescalaridad donde lo local, relocalizar, no significa desprenderse de los procesos de mundialización, sino una conexión de múltiples territorios interconectados además y a veces en secuencias discontinuas. No puedo explicar con detalle eso, pero eso está aconteciendo muchísimo en la vida cotidiana de los territorios. Y eso recompone mis desafíos en el campo de los saberes. Cierro porque estoy en los 6 minutos, esta primera cosa. Eso desde mi perspectiva en los territorios ha colocado un debate, al menos sobre un trío de agendas que me parecen claves. Una agenda sobre los cuidados. Es decir, hoy más que nunca en este escenario necesitamos reconstruir una agenda del cuidado. Y cuando digo del cuidado hablo de las personas, de las comunidades, pero también del territorio y su biodiversidad, del cuidado del idioma, de las sabidurías, de las tecnologías existentes. ¿Cómo recompones el cuidado de la vida en un escenario en que la vida misma y su reproducción está amenazada? Segundo elemento, una agenda de la democracia. Y cuando digo de la democracia me quiero salir de las lógicas de la democracia entendida como procesos liberales o de modernización. Coloco ese término para ampliarlo más bien en la idea de la gestión de lo común, de la gestión de lo público, de cómo se gestionan los acuerdos de convivencia. Necesitamos recomponer desde los territorios una gestión, en última instancia, voy a decirlo así, de la propia gestión del poder. Y en última instancia, es unas agendas de las emancipaciones, es decir, cómo respondemos a la crisis civilizatoria. Y ahí los territorios habitados por comunidades indígenas colocan dos dimensiones claves que solo las enuncio y con esto cierro, que es la pluridiversidad cultural y por tanto nacional, en última instancia una pluralidad civilizatoria en el debate de los conocimientos y los saberes, y segundo, el cuidado de la biodiversidad. Estas dos riquezas que son parte de la vivencia de los pueblos indígenas, podrían ser claves para entender este modelo civilizatorio en crisis y pensar la contemporaneidad desde la ancestralidad, con la posibilidad de generar alternativas que nos permitan la regeneración de la vida para todos, para todas, lo más democráticamente posible. Gracias. Muchas gracias, Mario. Tiziana, en esta primera ronda, lastimosamente, creo que... si me confirmas, por favor, Lisi, no está todavía presente nuestra invitada Adriana, Adriana Nacona. Lastimosamente, creo que no está, ¿no es cierto? Quisiera confirmar, Lisi. No, Martita. Adelante, por favor, con la siguiente ronda. Te aviso. Excelente. Bueno, qué pena, lastimosamente no, por algún motivo, seguro hasta ayer estaba todo confirmado, pero seguramente tuvo algún percance, así que bueno, vamos a seguir adelante y mencionar que hasta aquí tenemos varios elementos muy importantes puestos tanto por Tiziana como por Mario, para ir reflexionando, y sí vamos a ampliar un poquito también con las intervenciones o preguntas después de estas 3 rondas de intervención de nuestros invitados. Entonces vamos a la siguiente ronda de preguntas. ¿Cómo se relacionan o debaten los conocimientos de la evaluación desde los territorios, cosmovisiones y prácticas de pueblos indígenas y el conocimiento de la evaluación desde la academia? Para esto, y pensando que no está Adriana lastimosamente, vamos a ampliar un poquito a 7 minutos, por favor, así que siéntanse un poquito más, con más tiempo. Gracias, adelante. Vamos a modificar entonces las intervenciones y vamos a pedir a Mario que inicie esta segunda ronda. Bueno, gracias. Voy a intentar conectar, por tanto, con algunas de las cosas que estaba diciendo antes. Miren, hay un tema que me parece que es fundamental, voy a decirlo así, recolocar un debate que me parece que no nos ayuda. Es decir, este debate entre el mundo de los saberes indígenas y el mundo del conocimiento académico.
No nos ayuda porque estamos hablando de dos institucionalidades y entidades que no son necesariamente dos entidades separadas o no necesariamente estamos hablando del mismo lugar del debate. ¿Qué quiero decir con esto? La institución académica responde a una matriz básicamente de conocimiento, que es lo que podemos denominar conocimiento occidental moderno, que fue el que terminó de constituyendo las formas de la academia contemporánea. El mundo indígena construye unas formas propias de sabiduría y de conocimiento que obedece a otras matrices de pensamiento, otros modos de vida y otras maneras de establecer las relaciones y que también tiene sus propias institucionalidades. Es decir, el lugar de la experiencia, de la sabiduría es el fundamental en esa construcción de saberes. O sea, no hay aprendizaje sin experiencia vivida y esto es un elemento clave, nos coloca en otro lugar de la formación, en otro lugar de los procesos educativos, en otras maneras de las estrategias de aprendizaje. Pero también tiene sus espacios históricos donde sistematizó esos saberes, es decir, para colocarlo en comparación con ese mundo occidental, también construyó sus formas académicas. Voy a ponerlo en comillas porque desde mi manera de entender hay que desmontar la noción de la academia, ¿no? Pero tuvo sus procesos de sistematización. Por ejemplo, los pueblos indígenas han construido, acumulado, creado históricamente una sabiduría impresionante en términos de la relación entre los movimientos de los astros y los ciclos regenerativos de la agricultura, los ciclos regenerativos de las lluvias, los ciclos regenerativos del agua, ¿no? Las formas de regeneración del clima, que está colocado en crisis porque hay una crisis climática que estamos viviendo, fruto de dónde nos ha llevado los procesos de dominación, de la construcción de un sistema mundo desde una perspectiva monocultural, civilizatoria, contemporánea, que es lo que estaba hablando antes. Pero esos pueblos han tenido históricamente capacidades de construir esa sabiduría. Una de las cosas que ha desmontado la invasión europea colonial es muchos de estos espacios donde se generaban estos procesos de sistematización. Entonces, antes de colocar un debate entre sabiduría indígena y academia, para ver dónde están sus complementariedades, uno de los elementos claves para entender los procesos contemporáneos desde mi perspectiva es la capacidad de fortalecer justamente las condiciones de gestión de sabiduría autónoma, por tanto, como un universo epistemológico o un multiverso epistemológico propio desde esas sabidurías, en múltiples instancias, que viene desde las sabidurías de la vida cotidiana, la experiencia, los espacios de sistematización, las formas más complejas de construcción de conocimientos desde esas sabidurías construidas colectivamente, la ancestralidad puesto en lo contemporáneo, debatiendo, negociando en condiciones más equilibradas con las formas del conocimiento que han penetrado las formas clásicas de la academia, que serían de esta lógica monocultural occidental. Necesitamos debatir con ese otro sistema. No es dos institucionalidades debatiendo, conversando, intercambiando, sino son, voy a decirlo así, dos que son múltiples y diversas, no son dos monolíticas, ¿no? Son dos múltiples y diversas porque las sabidurías indígenas también están compuestas de una tremenda diversidad, ¿sí? Pero son dos campos de saber y conocimiento que necesitan dialogar y negociar. Pero necesitan dialogar y negociar en ejercicios de poder más equilibrados, porque les toca en este momento, porque no es que no se hace eso, se hace. Gran parte de la reproducción de la vida de los territorios y las comunidades ocurre ya como un ejercicio negociador. La gente históricamente durante siglos ha construido sus formas de negociación también en el campo de los saberes, justamente para resistir, poder regenerarse, poder reproducirse y en algunos casos reexistir, es decir, rehabitar el mundo de lo dominante desde sus propios saberes. Yo trabajo mucho en temas urbanos y cómo el mundo indígena rehabita el escenario urbano, que sería el territorio más ajeno a su mundo, por decirlo así, en el mundo de la dominación, ¿sí? Y su sistema de conocimiento, sus modos de vida, sus sistemas de saberes, son capaces de rehabitar también ese territorio desde su experiencia, pero lo hacen en desventaja, porque están en una estructura de relaciones de poder donde las posibilidades de la sabiduría propia de los pueblos indígenas tienen menos condiciones de reproducción, de negociación, de toma de decisiones. Por tanto, necesitamos reconstituir también esta suerte de singularidad de lo indígena. Cierro con dos cositas como ejemplo que me parece clave cuando intento conectar con el tema de la evaluación.
en el mundo indígena un elemento, un momento de la reproducción cíclica de la vida, porque su estructura de pensamiento, de sabiduría, está muy basado en sus modos de vida. Y sus modos de vida de todas las culturas agrocéntricas, por decirlo de alguna manera, están vinculadas a esta capacidad de vincularse justamente con los ciclos regenerativos de la vida y por tanto los ciclos cosmológicos, los ciclos climáticos, los ciclos del agua, los ciclos de la semilla, ¿sí? Por eso esta tremenda capacidad, por ejemplo, astronómica de nuestros pueblos indígenas, casi todos tienen un basamento de una capacidad astronómica increíble porque entendieron esta idea del ciclo regenerativo que es el que garantiza mi vida. Uno de los momentos privilegiados, voy a decirlo así, de evaluación que podría ser en estos ciclos vitales anuales, ¿sí? En estos ciclos anuales de regeneración de la vida, podría ser la post cosecha. Y cuando se hace la cosecha y entramos en los procesos redistributivos, hay en las comunidades indígenas una cantidad de ritualidades. Podría poner aquí montones de ejemplos de distintos pueblos en ese momento histórico del ciclo de cada año. No lo puedo hacer por el tiempo, ¿sí? Se ritualiza porque se restituye una forma de equilibrio complementario y recíproco con todas las formas de vida, con los seres humanos, con la naturaleza, con el agua, con la estructura ritual sagrada, y por eso se ritualiza en ese escenario. En ese escenario de ritualidad, cuando se está haciendo en la post cosecha, lo que se ha cosechado se suele tomar previsiones para múltiples caminos. ¿Qué va para el autoconsumo? Es decir, ¿qué me va a fortalecer mi singularidad? ¿No? La reproducción de mi vida en mi territorio y en mi comunidad. ¿Qué cosa va para el compartir con las otras comunidades? Y eso va a los rituales de reciprocidad, de intercambio, de complementariedad, ¿no? Rituales festivos de intercambio. ¿Qué cosa va a un espacio más amplio y más abierto, más allá de mis relaciones de reciprocidad? Es decir, ¿qué cosa va inclusive en el mundo contemporáneo hacia el mercado? ¿Qué cosa vendo? ¿Qué cosa coloco ahí? ¿Qué cosa es para la reciprocidad con el mundo de lo sagrado, con las otras entidades vivas, es decir, la naturaleza, lo sagrado, los vientos, etcétera, y se ritualiza? Estamos mirando cómo hay una estructura de sabiduría ligada a sus formas de reproducción de la vida que tiene influencia sobre las maneras en las que puedo entender los formatos de evaluación, por decirlo de alguna manera. Y eso no lo puedo colocar si no recomprendo cómo suceden los ciclos regenerativos, o sea, por tanto, los modos de vida en ese ciclo, y ese es uno de los campos de desafío, porque esos ciclos se están afectando por las crisis civilizatorias que vivimos, pero también por la incorporación de lo que podríamos llamar los mecanismos de la cuarta generación industrial y tecnológica, industrial y del capitalismo, que nos va a ayudar a entender esta modificación del territorio indígena, del territorio local, y por tanto, vuelvo a insistir, repensar esta sabiduría ancestral en ese escenario contemporáneo. Es un poco complejo explicarlo en pocos minutos, pero enuncio a ver si queda picando ahí algunos elementos. Gracias. Muchas gracias, Mario. Realmente muchos elementos muy enriquecedores para la discusión y para seguir profundizando. Le doy la palabra a Tiziana. Reitero la pregunta. Perdón, se me perdió. ¿Cómo se relacionan o debaten los conocimientos de la evaluación desde los territorios, cosmovisiones y prácticas de pueblos indígenas y el conocimiento de la evaluación desde la academia? Adelante, Tiziana, por favor. Gracias, Marta. Gracias, Marta, y gracias, Mario, por tu intervención inspirador, porque me encontrás muy de acuerdo con lo que has mencionado, sobre todo estos dos ámbitos de intervenciones o de trabajo distintos, pero que quieren y que necesitan dialogar, ¿no? Que es el mundo académico y el mundo de la experiencia, de lo vivido, de las prácticas de los pueblos indígenas y de las mujeres indígenas. ¿Qué quiero aportar acá? Voy a retomar algo que decía antes de cómo los dos mundos necesitan nutrirse el uno con el otro
¿Por qué? Porque hace ya 15 años se intentó desde el mundo indígena realizar una publicación para demostrar frente a los donantes por qué las evaluaciones realizadas por una organización indígena eran distintas de las que realizaban una organización no indígena. Es decir, ¿cuáles son aquellos criterios que realmente determinan y discriminan una evaluación propia desde la perspectiva, visión y cultura indígena a los que están hechos, por ejemplo, por un consultor internacional X que no responde a estos criterios? ¿Cómo haces en demostrarlo? Bueno, fue un intento muy positivo, también muy desgastante, porque costó muchísimo, muchísimo trabajo entender cuáles eran estos elementos que realmente hacían esa diferencia. Y entre los resultados que, digamos, pudimos aportar a esta publicación fue justamente cómo la perspectiva y la visión indígena también trataba de ser diferente en lo de desapropiarse de algunos hábitos que sí solían estar en las evaluaciones. Hablo de evaluación, pero también de proceso de monitoreo y evaluación a los proyectos. Y entonces nació como una costumbre muy fuerte, que es la de la escucha, ¿sí? Y del ser parte, estar del mismo lado. Y también ser Perdón, muchas veces... Tiziana, se te escucha un poquito cortado, no sé si tienes algún problema Voy a con tu... sacar puede ser, voy a sacar mi cámara, ¿sí? Hola, ¿me escuchan mejor Sí, así? sí, creo que sí. Adelante. Ok. Bueno, entonces sigo diciendo que uno de los resultados de esta publicación que se intentó hacer para poder demostrar frente a los donantes y aliados estratégicos cuáles eran las diferencias entre una evaluación hecha por indígenas con una perspectiva, cultura y visión indígena y la diferencia con evaluaciones hechas por consultores que no tenían, digamos, esta perspectiva. Y uno de los resultados más relevantes ha sido cómo ese proceso de evaluación, que no es solamente una evaluación puntual, que puede ser intermedia o final, pero también el proceso de seguimiento y evaluación a las organizaciones, se transformaba en un acompañamiento cercano y continuo, que es distinto, diferente de la intervención puntual donde se están, digamos, tratando de encontrar aquellas evidencias para construir una evaluación, ¿sí? Es un acompañamiento basado sobre la escucha. Entonces, esta entidad evaluadora se encuentra como en una situación intermedia entre una organización indígena o una población indígena de la cual es parte y el ente que tiene que recibir esta evaluación, ¿sí? Entonces, esto fue el resultado mayor de este estudio, o sea, incorporar el concepto del acompañamiento cercano y continuo en lugar de digamos, este concepto más puntual de la evaluación. Pero quedó abierto, obviamente, todo un debate y una necesidad que ahí hace que, digamos, sea más concreta aún esta necesidad del encuentro con lo académico y con la investigación o con, digamos, el mundo empírico basado sobre la experiencia y la práctica de los pueblos indígenas en la evaluación. O sea, porque estos instrumentos que utiliza, sí, el mundo académico serían súper útiles para poder finalmente responder a estas preguntas que sí nacen, sí existen, sea desde el mundo de los, digamos, técnicos indígenas que se ocupan de evaluación y que son parte del movimiento,
sea de los donantes que quieren saber por qué es diferente, ¿no? Una evaluación indígena de lo no indígena. Entonces yo creo que ahí, por ejemplo, en este punto veo como una respuesta súper interesante. La cita para consultar. Veo que hay una pregunta, después vamos a responder. Después, por favor, sí. Sí. Bueno, y también para retomar algo que estaba comentando Mario sobre cuáles son, sobre la base realmente, ¿no?, de los hechos concretos, cuáles pueden ser los momentos donde se encuentran también en el territorio, no solamente en el momento en que se está elaborando un producto evaluativo, pero qué cosa pasa entre los saberes indígenas y no indígenas, por ejemplo. Me gustaría también conversar un minuto, y de aquí después dejo el espacio, sobre, y es un ejemplo, ¿no?, que he visto hace poco que me parece súper representativo. En el ámbito de la agroecología hoy, ejemplo lo he vivido ahora en Argentina. En el ámbito de la agroecología hay un desafío enorme, hay un mundo para explorar, que es el encuentro entre los saberes de los, digamos, de la población rural con los pueblos indígenas, y cómo entre ellos ya pueden coincidir, enriquecerse de estos saberes. Porque por un lado está nuevamente el mundo académico, porque, por ejemplo, encontramos la universidad agraria, encontramos estudios de investigación que están participando en todo el proceso de transición desde la, digamos, producción con agroquímico a la agroecología, y cómo se puede interconectar entre estos dos mundos. Entonces, esto quería decir, no es solamente en términos académicos sobre la evaluación, y de prácticas, pero también en lo experiencial, lo que pasa en los territorios, ¿no? Entonces, esto de mi lado, y bueno, dejo la palabra para que se pueda continuar. Gracias. Gracias, Tiziana, muy interesante. Vamos a pedirle a Mario también para un poquito ir vinculando las intervenciones de los dos y aprovechando que tenemos unos minutitos más, que tal vez Mario quieras también hacer referencia a algunos de los aspectos que ha mencionado Tiziana, y dar respuesta también a la tercera pregunta, a la tercera ronda. ¿Cómo descolonizar la evaluación desde los conocimientos y cosmovisiones de los pueblos indígenas? Esta sería la tercera pregunta. Adelante, Mario. Gracias, Marta. Gracias, Tiziana, también por los aportes. Sin embargo, hay una cosa sobre la cual yo quiero insistir, porque me parece fundamental. Una de las rupturas justamente descolonizadoras, desde mi perspectiva, es hacer esta ruptura de colocar la sabiduría indígena ancestral en el campo de lo experiencial y lo empírico y lo local, como su campo de reducción. Detrás de eso hay una manera de entender el mundo, una manera de estructurar modos de vida y relaciones, comprender las posibilidades de regeneración de la vida, y por tanto hay horizontes civilizatorios, es decir, campo de sabiduría y de conocimiento propio. Necesitamos entrarle a ese debate, porque si no, lo que vamos a continuar reproduciendo es que el campo experiencial es del mundo indígena y el campo de la teoría y del conocimiento es el mundo de la academia. Estamos hablando de dos territorios que tienen epistemologías propias, por decirlo de alguna manera, de conocimiento y saber, y por tanto tienen campos de conocimiento, de teoría, de explicación, tienen campos de la experiencia, tienen campos de la vivencia, tienen formas del aprendizaje distintos, que en muchos casos pueden conectar complementariamente, y en otros casos toca negociar en estructuras de poder diferenciadas, porque también tienen campos que entran en conflicto, porque no parten de los mismos criterios frente a la vida.
¿no? Y en ambos campos hay un campo de diversidades y de pluralidades, no son campos monolíticos. Esto me es importante. Y en ese escenario, sin duda, desde el mundo indígena, en mi experiencia, es justamente el campo de la experiencia la que te permite la sabiduría. No hay sabiduría sin experiencia. En cambio, la construcción de la teoría y el conocimiento es un campo, voy a decirlo así, secundario de apreciación en ese campo de la sabiduría. Por tanto, nos recoloca inclusive un distinto orden epistemológico. Y eso es lo interesante cuando entras en el debate, porque te desmonta, te erosiona las formas clásicas con las que hemos ido entendiendo los campos del conocimiento y del saber. Y eso te apertura a procesos posibles de descolonización. Y por tanto nos tiene que colocar unos otros elementos que son fundamentales. ¿Por qué es importante, voy a decirlo así, convencer a los donantes de que hay un sistema de evaluación, un campo de saberes distinto en el mundo indígena? ¿Por qué tengo que convencerles a través de un libro? Lo tengo que hacer porque cuando voy al escenario de la negociación hay un campo asimétrico en las relaciones de poder. Tengo que afectar esas relaciones de poder, pero no necesariamente porque necesito convencerles para reproducir mi vida o mi sistema de sabiduría, sino porque tengo que relacionarme porque hacen parte de mi mundo y mi posibilidad regenerativa en un campo de relaciones de poder. No puedo salirme de ese campo de relaciones de poder. Y por eso necesito esa sabiduría indígena que se basa en la experiencia, en el relato, en la vivencia singularizada. Necesita construir campo también, voy a decirlo así, abstracto, que negocie, que sea capaz de dar explicación argumentativa en un territorio que no es el suyo. Por tanto, le tengo que prestar atención, por ejemplo, como desafío, voy a decirlo así, al campo de las traducciones. Porque no va a ocurrir una modificación sobre ese sistema de poder si no se reposiciona la complejidad de esas relaciones y se vigoriza, se fortalece las formas de la sabiduría, de la ancestralidad de los pueblos indígenas colocado en los mundos contemporáneos. Por tanto, su propia capacidad de construir sistematización, que eso es lo que quería decir antes, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno va en el mundo andino, que es el territorio donde más me muevo, aunque no únicamente, y uno va a Tiwanaku en Bolivia, va al Muyucmarca en Saysayhuamán, ¿no? Va a, qué sé yo, a varios lugares, uno se da cuenta que históricamente sus pueblos tuvieron escenarios de sistematización de su conocimiento astronómico, ecológico, astronómico, agropecuario. Hoy eso se ha erosionado. Pero eso necesita reconstituir el propio, voy a decirlo así, sistema indígena en su capacidad de construir saberes. No necesita necesariamente que la academia se lo haga eso. Y necesita desde esta capacidad propia, de este fortalecimiento propio, negociar también con los conocimientos de la academia, con los conocimientos hegemónicos y dominantes. Para eso tenemos que prestarle atención a las traducciones. Porque la sabiduría indígena siempre se va a mover en el campo de la narración, porque la sabiduría no puede existir sin experiencia, y la experiencia es siempre un hecho singularizado, no es un hecho que se puede generalizar, pero puede dialogar al intercambiar con otros y construir acuerdos sobre esos hechos. O sea, lo que quiero decir, ese sistema de sabiduría funciona bajo su propia manera de entendimiento del saber y del conocimiento. Eso es lo que tienes que entrar en un proceso de negociación. ¿Cuál es el lugar de la narración? ¿Cuál es el lugar de la traducción? ¿Cuál es el lugar de la experiencia en esos sistemas? Y eso, sin duda, al conjunto de la humanidad, no solo los pueblos indígenas, nos puede enriquecer porque no hay posibilidad de responder a esta crisis que vivimos, a esta crisis en múltiples dimensiones, sin una capacidad de conectar lo pluricivilizatorio con la defensa, el cuidado, la regeneración de la biodiversidad. Desde mi perspectiva, si no conectamos estas dos cosas, nos vamos a entuertos que no resuelven las crisis profundas que vivimos. Y eso nos lleva al tema de la reciprocidad y las negociaciones culturales. Quiero cerrar con esto. Cuando hay sistemas de reciprocidad, es súper interesante cuando uno mira los sistemas de reciprocidad en el mundo indígena, no puedo entrar así en
en ejemplos muy detallados. Pero para que haya reciprocidad, intercambio recíproco equilibrado, tiene que haber un mínimo de, entre comillas, igualación entre los sujetos que reciprocan. Y eso es entre seres humanos, entre comunidades, pero también es entre seres humanos y naturaleza, entre seres humanos y lo sagrado. Inclusive la relación con lo sagrado no es una relación asimétrica donde lo sagrado está por encima. Tiene que haber un mínimo de igualación para entrar en esos sistemas de reciprocidad. Si no hay eso, lo que va a haber es no reciprocidad. Puede haber intercambio, pero un ejercicio de dominación. Y para descolonizar los procesos necesitamos constituir condiciones en las relaciones de las instituciones, o sea, la institucionalidad, la manera en que terminamos construyendo los vínculos y los acuerdos para nuestras convivencias sociales. Necesitamos construir un mínimo de condiciones equilibradas para que esos campos de saberes distintos puedan negociar. Si no, no es posible la descolonización. Si no, vamos a hacerlo siempre en sistemas jerárquicos de dominación. Y vamos a incorporar dimensiones indígenas, pero subordinadas a las estructuras de poder centralizadas. Ahí, desde mi perspectiva, hay un desafío y súper interesante para el tema de la evaluación, porque eso inclusive puede cuestionar la propia noción de evaluación, para repensarla de otra manera en los ciclos regenerativos que nos está colocando la experiencia indígena, sobre cómo entender mi vínculo de esta idea de acompañamiento. Tiziana hablaba del acompañamiento, me parece fantástico, pero justamente desde mi perspectiva, el acompañamiento solo es posible en estructuras de relación vinculadas a la reciprocidad, si no son mecanismos de control, ¿no? Porque están mediadas por estructuras de dominación. Muchísimas gracias, creo que ahí completo el tiempo. Gracias, Mario. Tiziana, adelante, por favor, respondiendo o retomando quizá algunos elementos de Mario y respondiendo a la pregunta, ¿no es cierto?, que tiene que ver con cómo descolonizamos la evaluación desde estos saberes indígenas. Bueno, la verdad se está haciendo muy interesante. Gracias, Mario, para la oportunidad de poder responder y entrar en este ámbito. Me parece que lo que vos decís es obviamente súper entendible y me encuentro súper de acuerdo. También, pero quiero reportar acá una situación específica. Es decir, ¿qué hacemos cuando nosotros no somos una persona independiente, pero somos una organización de mujeres o de pueblos indígenas que tienen que responder y que cumplen, como dije antes, también un rol intermediario entre lo que es un fondo y las organizaciones de pueblos indígenas que vos estás evaluando? Es decir, estoy hablando de un momento específico de organizaciones indígenas que sí tienen esa posibilidad hoy en día de poder financiar proyectos y que se encuentran en esta situación. Entonces, sí tienes que de alguna manera contar, lamentablemente, no solamente a los donantes cómo estás haciendo esta evaluación, pero lo tienes que construir internamente y lo tienes que reportar a los socios que están implementando, ¿sí? Entonces, es también entender en qué dinámica se encuentra esta necesidad. No siempre es así, pero en esta dinámica te aseguro que sí existe. Entonces, cuando hablamos también del acompañamiento que vos bien, Mario, has vuelto a nombrar y que me parece central, así como, por ejemplo, el tema de la coinversión, ¿sí? A donde digamos, los bienes que vienen, digamos, de alguna manera aportados por las organizaciones a los proyectos no están vistos como los tradicionales bienes en especie o monetario, pero sí vienen desde la cultura y los saberes de los pueblos indígenas, que pueden ser las traducciones desde su lengua a otro idioma, que pueden ser los aportes espirituales que pueden dar las mujeres en todo lo que es el cuidado colectivo, individual. Hay, digamos, también ahí como se abre otra puerta
súper interesante para ir a investigar y que es cómo se genera capital social desde esta perspectiva. Pero en el acompañamiento también vuelvo a decir que es un acompañamiento horizontal, por supuesto, desde una organización indígena a otra organización indígena, donde todos son indígenas, pero uno de los dos está respondiendo a un donante. ¿Me explico? O sea, ¿cómo hacemos a poder ser realmente neutrales y ser realmente diferentes ahí para poder responder de manera eficaz, eficiente, real a ambos, siendo y manteniendo tu identidad? ¿Sí? Este es un gran desafío y es ahí donde yo creo que el mundo académico, el mundo indígena sí se pueden encontrar, pero no solamente dos mundos donde en un mundo están los saberes ancestrales, la experiencia, la práctica, y en el otro están los saberes académicos, porque acá hay un montón de personas que están capacitadas académicamente. Y acá también se puede encontrar otros. Entonces, yo no creo tampoco que podemos como dividir tan así en dos mundos paralelos que se tienen que encontrar. Sí, hay dos macromundos, dos territorios, pero adentro de este territorio también hay como interferencia. En el caso de organizaciones de mujeres indígenas, de pueblos indígenas que ya están trabajando en la evaluación indígena como organización respondiendo a donantes, también hay equipos súper formados, súper capacitados y que no solo responden a sus saberes sobre el territorio o conocimiento y prácticas ancestrales, pero también sobre una formación técnica y un liderazgo. Aún así, se debería de encontrar el mundo académico con este mundo, porque aún así todavía se siente y se percibe la necesidad de poder construir de manera colectiva, en el marco de un movimiento único, para generar, y esto lo dije al inicio, evidencias reales, claves para hacer política. Pero no hacer política a nivel puntual, hacer política en una agenda mundial, hacer política en una agenda regional, donde todos estamos yendo por el mismo lugar. Y no hacer un trabajo, digamos, disperso, pero tratar de unificarlo para ser más potente como mensaje. Este de mi parte. No quiero agregar más porque me gustaría también escuchar a las personas que veo que están preguntando. Gracias. Muchas gracias, Tiziana. Creo que ya tenemos varios elementos centrales que han manifestado tanto Mario como Tiziana, justamente para ir profundizando, mirando estas diferentes percepciones, propuestas, visiones, ¿no es cierto?, de cómo y desde dónde miramos la evaluación y la descolonización de la evaluación en un mundo en que, como bien señalan y creo acuerdan ambos, hay vivos, ¿no es cierto?, están vivos los conocimientos, prácticas, vivencias y procesos también de sistematización, si se quiere, de estos conocimientos desde los pueblos indígenas, pero también está este otro conocimiento. No sé si la pregunta es cómo se encuentran o en qué condiciones se encuentran, por un lado, estas dos percepciones y lógicas que son bastante distintas, ¿no es cierto? Negocian, y en qué condiciones negocian, ¿no es cierto? Es decir, sin negar que la realidad, como decía Tiziana, nos está imponiendo esta posibilidad o necesidad, oportunidad de que los pueblos indígenas accedan a cierto tipo de presupuestos, proyectos, etcétera, que los pone en estas condiciones también de aceptar o subordinarse a las condiciones que ponen muchas veces los donantes y que tienen también sus propias formas e instrumentos de evaluación. Bueno, entonces vamos a pasar un poquito a revisar algunas
hay varios comentarios aquí. Martita, perdón que interrumpa. Adriana Nacón acaba de sumarse por si quieren luego incorporarla en las próximas preguntas. Lastimosamente hemos terminado la ronda de preguntas, tal vez ahora en la ronda de comentarios o no sé. Excelente, cuando quieran. Quizá antes de entrar, porque iba a leer los comentarios que hay y en algunos casos preguntas, pero estaríamos abriendo ya la posibilidad de que por favor a través de quienes están aquí en esta plataforma, a través del chat puedan hacer preguntas o también quienes están en Facebook. Entonces, algunos comentarios para ir calentando un poquito. Lastimosamente algunos están en portugués. No sé si ahí voy a pedirle quizá a Alcides que nos pueda traducir. Hay una pregunta o comentario de María Dulce Oliveira que está en portugués que lastimosamente no lo voy a poder leer. Otra que dice, coincido Mario, entre humanos y otras existencias más allá de lo humano, reconociendo que somos parte del mundo en el que vivimos y no el centro. Y cómo, María Dulce también, ¿y cómo es que los donantes responden a estos pueblos? Excelente conversatorio, rebasó las expectativas que tenía, gracias. Hay algo referido a Tiziana, pero está en portugués. Muy interesantes las exposiciones. Debo entrar en otra reunión. Gracias. Comparto el interés de Tere Romero. Podrían compartir el estudio mencionado por Tiziana. Esa es una solicitud, Tiziana, si puedes compartir el link del estudio que has mencionado. Ya. Y por favor, entonces, Mario, que dice no tengo problemas con la traducción, quizá podríamos entonces para dar ya inicio y esperando más preguntas o comentarios, podríamos iniciar con esta pregunta de María Dulce Olivera, que tú la podrías traducir de pronto y responder. Adelante, Mario, por favor. A ver, una primera cosa que sé que suele aparecer porque intento colocar un énfasis en un punto de entrada, digamos, y por los tiempos coloco un énfasis ahí y no me permite mirar otras cosas. Primero, una cosa que he estado diciendo, estoy hablando como de campos epistemológicos diferenciados, pero que al interior de cada campo epistemológico hay una diversidad de posiciones, experiencias y elementos inclusive en contradicción. No son, eso dije, campos monolíticos. Es decir, alguien en portugués, creo que también, ponía ahí adelante esto de valorizar que también en la academia hay pensamiento crítico, por supuesto. Y hay procesos fantásticos de repensarse en la academia y de construir muchos de los elementos constitutivos históricos de las formas del conocimiento de la academia, y hay enclaves de trabajo maravilloso. O sea, eso ocurre, así como en mucho del pensamiento occidental moderno y sus formas de ciencia, para decirlo de alguna manera, también hay elementos de los cuales podríamos aprender. No son escenarios monolíticos, únicos, pero hacen parte en general de las formas en que se compusieron en las relaciones con los pueblos indígenas, con las formas de dominación y de penetración de otros modelos de pensamiento a las formas ancestrales de la sabiduría propia, ¿no? Entonces, hay que entender que esas relaciones se han dado históricamente en estructuras asimétricas y de dominación. No ocurren solamente como un encuentro de buenas voluntades, por decirlo de alguna manera. Y ahí, cuando uno comprende estas cosas, desde mi perspectiva, hace importante pensar cuáles son mis estrategias para recomponer, cuando hablaba en la idea de reciprocidad en los procesos, por ejemplo, de acompañamiento, ¿sí? Recomponer condiciones más equilibradas entre estos sistemas y, por tanto, la necesidad de procesos de vigorización y de fortalecimiento de esta capacidad de autonomía de los saberes indígenas y de las formas de generación de su institucionalidad produciendo saberes y conocimientos.
¿no? Y en eso también, por tanto, un debate sobre las evaluaciones. Ahora, eso no ocurre de un día para el otro. Y no ocurre solo por un deseo. Son procesos que ocurren en el largo del tiempo, conquistando pedacitos. Y ejemplos que ha puesto Tiziana son, desde mi perspectiva, y lo valoro así, como pedacitos de esos procesos, pasos, ¿no? Múltiples entradas, campos múltiples de negociaciones que van generando poco a poco mejores condiciones. Estamos hoy en otras condiciones respecto a hace 40 años, o a los discursos del extensionismo de los años 60 y cómo se planificó la idea de evaluación como evaluación a la idea de progreso y de desarrollo emergida desde la década de los años 50. O sea, hay una modificación en estas cosas porque se generan pequeñas conquistas, pequeños logros, campos de negociación, a veces saltos más importantes. Hoy estamos en un escenario posible de saltos importantes porque la crisis múltiple civilizatoria nos está desafiando a entrar en otros campos de saber, porque la crisis civilizatoria hegemónica compone, por ahí empezaba, está compuesta también por una crisis profunda de su sistema de conocimientos. Su sistema de conocimientos no alcanza hoy para dar respuesta a las problemáticas múltiples que emergen de esa crisis civilizatoria en la que estamos viviendo. Por eso es importante aperturarse a otras formas de sabiduría, otras epistemologías, y necesitamos que entren en una relación más equilibrada de negociaciones. Si no, no es posible, si no, vamos a subordinar esas otras formas a las formas hegemónicas y dominantes. Y al subordinarlas pierden fuerza. Es como cuando tradiciones, voy a decirlo así, culinarias o musicales, para poner un ejemplito, son incorporadas en las formas dominantes, son incorporadas como formas folclóricas que rompen con la estructura de su forma de conocimiento y de sabiduría que está detrás de esa danza y de esa culinaria, y que tiene que ver con la reproducción de la vida y que tiene que ver con una manera de entender la sabiduría, la experiencia, la relación con la naturaleza, con los astros, con lo sagrado, entre seres humanos, la idea de reciprocidad, etcétera, ¿no? Y cuando se incorporan como folclore, se incorporan solo como un rasgo distintivo, terminan subordinados a las formas de dominación, ¿no? Entonces, ¿cómo vuelvo desde esos saberes a pensarme el todo, desde mi perspectiva, el todo de las formas de la estructura del saber, del conocimiento, de la evaluación, de la institucionalidad, del poder, de la gestión del poder, etcétera? Empiezo a colocar elementos que luego estos pasitos a pasos, estas conquistas que nos compartía Tiziana, que me parecen fundamentales en ese camino, van componiendo la posibilidad de verdad de desmontar los rasgos colonizadores que todavía existen en estas relaciones. Cierro con esto, por eso esta estrategia de acompañamiento entre indígenas me parece fundamental, entre experiencias indígenas que nos contaba Tiziana, como parte de ese camino. Pero eso hay que entenderlo en esos procesos. Yo diría así, para cerrar, o sea, hay miles de cosas que me gustaría decir, pero ahorita quisiera cerrar con una idea básica. Mientras en muchas de las formas de conocimiento hegemónicos y dominantes y de la manera en que se generan los instrumentos vinculados a las nociones de desarrollo, ¿no? Los instrumentos de planificación, de investigación, de seguimiento, de acompañamiento, de evaluación, hay un elemento que, si bien cada vez está más presente, todavía podría ser un elemento rupturista con esas formas, que es recomponer esta idea que viene del mundo indígena, que cualquier tipo de proceso es un proceso criador. Y al ser un proceso criador y no creador, que es distinto, en portugués tem ese problema, ¿no? En portugués no tem a diferenciación entre criación y creación, ¿no? Cuando se habla. Pero el proceso de creación identificado con la idea de lo nuevo, lo incorporado a partir de lo no existente, y la idea de criación, de criar como el ámbito de las múltiples relaciones en reciprocidad, criándose mutuamente, cuando aparece el efecto criador en la idea de la gestión de la sabiduría, me modifica mi campo de relaciones y mi manera de entender mi trabajo educativo, mi trabajo evaluativo, los procesos de acompañamiento. Porque no hay acto criador sin incompletitud. No hay acto criador sin vínculo relacional.
Y uno de los elementos por donde partía de la expansión de las lógicas de dominación, cuando desarraiga a la gente de su territorio, desterritorializa, ¿no? A la gente de su territorio, de su localidad, al quitarle su arraigo, es quitarle su campo vincular, su campo relacional. Y cuando entro al campo relacional, fíjense, solo para poner un ejemplo, cómo la evaluación se me abriría a un territorio permanente de la negociación, de un territorio donde emerge, voy a decirlo, lo inesperado, porque el campo vincular es un campo profundo de lo inesperado, es del encuentro contingente permanente, por tanto me obliga a otro tipo de gestión del acompañamiento, de la evaluación, de la sabiduría, ¿no? Y entonces creo que ahí, o sea, todas estas cositas que se está haciendo son contribuciones, son pasitos, son procesos criadores, pero también necesitamos profundizar nuestros debates para ver cómo aportamos efectivamente desde ahí a procesos más radicalmente descolonizadores, por decirlo de alguna manera. Cierro con eso, gracias. Gracias, Mario. Muy importante y creo que también de alguna manera ha sido respondiendo a algunas de las preguntas que voy a ir leyendo hasta mientras. Decir que Adriana Anacona está ya aquí en la plataforma, ha tenido problemas de conexión porque está en el área rural. Mil gracias por hacer todo el intento, Adriana. Estábamos pendientes de que pudieras ingresar. Quisiera darte la palabra ahora para que puedas de alguna manera poner tus percepciones, quizá en base un poco a lo que has podido escuchar ahora, o algún elemento central que quisieras o habrías pensado poner aquí en este conversatorio, y para lo cual, lastimosamente por el tiempo y porque tenemos muchas preguntas, te daría solo como 5 a 7 minutos, por favor. Adriana, estás con el micrófono apagado. No sé si me escuchas, Adriana. Adriana, estás con el micrófono apagado. Bueno, qué pena. Adriana, ¿nos escuchas? No te escuchamos. No. Marta, Eugenia, Liz, todos. Apenas se te escucha, Adriana. Un poquito más fuerte. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy entrecortado. ¿Me escuchan? ¿Me logran escuchar? Ahora sí, un poco mejor. Ahora mejor. Sí. Se cortó otra vez, no te escuchamos. No. Estoy hablando. Buenas. No se te escucha. Se corta, Adriana, qué pena. No te escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Oye. Ahora ya no. Listo, ¿me escuchan? Qué pena. ¿Me escuchan? Sí, estoy acá. ¿Me escuchan? Ahora sí, Hola. sí, adelante. Estoy en compañía. Se volvió a cortar. Propósito de la a ver, zona quizá para rural. más adelantito, Adriana. Muy bien, gracias. De energía en esta zona, ¿me escuchan? Territorio colombiano, sí, qué vergüenza, porque he sufrido mucho para poderme conectar. Bueno. Está muy cortado, Adriana, lastimosamente no te entendemos.
Te decía que quizá intentaremos, si puedes, no sé, mejorar de alguna Está manera tu desconectado, Mario. conexión. Sí, se está desconectado. Ah, sí, no, ya se salió. Qué pena, realmente hubieran sido muy, muy valiosos los aportes también de Adriana. Vamos entonces con este comentario de Lorena Salcedo. Gracias por lo expuesto, muy provocador y de aprendizaje. Me conducen a pensar en lo hegemónico de la palabra desarrollo, que nos ha llevado a tener miradas homogéneas sobre la vida y las conexiones con los entornos. ¿Cómo se negocian las metas consensuadas de los ODS frente a las formas de ver el mundo indígena campesino para que no sea una imposición de una agenda global? No sé bien si es una pregunta, es un comentario importante. La siguiente es, qué valiosa la aproximación decolonial desde el cuidado, pone en línea de base para poder aproximarse a los fenómenos sociales actuales que ubican a las personas mestizas, indígenas, en escenarios muy precarios en el contexto económico actual y la resistencia de nuestros conocimientos. Son comentarios. Querido Mario, gracias por compartir tus experiencias y conocimientos. Me gustaría que nos cuente una experiencia personal que usted ha tenido en evaluación con alguna comunidad indígena y cómo abordó estos aprendizajes encontrados en el camino. Hasta ahí podemos, quizá Tiziana, Mario, si hay algún comentario, respuesta a estos tres primeros comentarios que he podido leer. Marta, ¿me permites responder? Adelante. Gracias. Me interesa, no sé, Mario, si quería responder vos, disculpa. No, adelante, después le damos la palabra a él. Me interesa mucho responder a una pregunta sobre los ODS y cómo pueden los pueblos indígenas negociar, ¿sí? Para que haya un trabajo desde la perspectiva indígena. Ahí sí quiero volver a decir que esta pregunta es justamente una de las respuestas de por qué tenemos que acercarnos más al trabajo que se hacen como movimiento en una agenda común para tener una misma voz. Porque para negociar los ODS hay una comisión indígena que está adentro de la ONU y que tiene una trayectoria de trabajo hace 20, 25 años, que ha trabajado previamente con los anteriores ODS, ahora con los nuevos, y en este diálogo, justamente, ahí me das como la posibilidad de poner en concreto lo que estuve diciendo antes. Agradezco mucho esta pregunta, porque ahí este es un espacio donde las voces comunes, las evidencias de las evaluaciones que se transforman en política, pueden entrar en esta agenda y en este discurso para poder contribuir a las negociaciones de los ODS con una perspectiva indígena. O sea, es un trabajo que se está llevando adelante hace 25 años y no estamos todos ahí. Claro, no podemos estar todos, pero la mayoría debería estar. Y deberíamos de hacer el intento, como bien decía Mario, que comparto completamente, son pedacitos, de a poco, son procesos. Además, los tiempos de los pueblos indígenas son diferentes, pero el esfuerzo se tiene que empezar a hacer. La voluntad de entender cuáles son estos mecanismos, la difusión de estos, se debe empezar a hacer ahora, para poder generar realmente una participación del mundo académico y no académico en el marco de la construcción de una misma agenda para estas negociaciones políticas y de incidencia. Yo quería responder principalmente a esto y me gustaría responder a todo, pero yo quiero ser democrática, obviamente dejar el espacio, también me gusta escuchar y para mí es un espacio súper generoso, así que dejo la palabra a Mario o quien quiera intervenir para seguir contestando. Gracias. Gracias, Tiziana. Mario, por favor, si tienes algún comentario a esos tres primeros comentarios, preguntas que hemos señalado.
Creo que mi anterior intervención ya era como parte de las respuestas, ¿no? Así que no pretendo más, solo quiero decir dos cositas breves. Ahí dijo algo Tiziana, yo lo había anotado, pero en mi anterior intervención ya no me dio el tiempo. Este es un elemento clave, o sea, hay que trabajar sobre la singularización. A mí me ayuda mucho para eso la noción de abigarramiento, que ahorita no voy a poder desarrollar. La idea de singularización y campos comunes donde se comparte, se intercambia, inclusive se configuran nuevos colores, por decirlo de alguna manera, brota lo inédito. Pero en ese campo abigarrado necesitas construir acuerdos de convivencia y necesitas recomponer, voy a decirlo así, un campo alternativo, emancipatorio en ese sentido. Y ahí sí que son fundamentales estos encuentros negociadores entre mundo indígena, comunidad, mundo indígena que también tiene su campo académico, el mundo de la academia, más de corte occidental, etcétera, ¿no? Alianzas complejas. Y eso decía Tiziana, en algunos temas estratégicos necesitamos tener una agenda regional compartida, que esa es la construcción de lo común, la construcción de un mínimo de acuerdos de convivencia. Y eso también exige pensar cuáles son las estrategias, las metodologías, las formas para trabajar esos acuerdos de convivencia, esas agendas comunes. Pero eso creo que es estratégicamente uno de los temas claves. Y creo que era eso, creo que es simplemente eso, y de cara a los ODS, eso es una estrategia compartida, porque te coloca en el debate con el mundo global, ¿no? Y decía, lo local, lo territorio, de ahí partida, solo hoy puede ser repensado multiescalarmente, es decir, yo puedo actuar desde mi localidad, pero intervengo sobre el mundo entero en múltiples dimensiones interconectadas y a veces discontinuas del territorio. Y eso exige un tipo de estrategias que yo creo que nuestros mundos indígenas tienen mucha práctica. O sea, por eso han resistido 500 años ejercicios de dominación y tienen mucha práctica, que necesita ser sistematizada, profundizada, generada, construcciones de acuerdos, sí. Pero hay una práctica, hay una sabiduría también en esos campos de negociación desde nuestros pueblos. Aunque afectadas por esta penetración durísima de las últimas décadas, como nunca hay una penetración tan fuerte cultural a los modos de sabiduría de los pueblos indígenas. Gracias, Mario, por esas aclaraciones y enriquecimiento. Voy a dar lugar y después, por favor, a Víctor Manuel, que ha levantado la mano, pero estamos un poquito dando prioridad a quienes han puesto aquí sus preguntas, comentarios. Voy a leer uno de los comentarios. Gracias por lo expuesto, muy provocador. Me conducen a pensar en lo hegemónico, en la palabra desarrollo, que nos ha llevado a tener miradas homogéneas sobre la vida y las conexiones con los entornos. Cómo se negocian las metas consensuadas de los ODS frente a las formas de ver el mundo indígena campesino para que no sea una imposición de una agenda global. Creo que ya se ha comentado también sobre ese tema. Qué valiosa la aproximación decolonial desde el cuidado. Pone una línea de base para poder aproximarse a los fenómenos sociales actuales que ubican a las personas mestizas indígenas en escenarios muy precarios en el contexto económico actual y la resistencia de nuestros conocimientos. Querido Mario, gracias por compartir sus experiencias y conocimientos. Me gustaría que nos cuente una experiencia personal que haya tenido en evaluación con alguna comunidad indígena y cómo abordó estos aprendizajes encontrados en el camino. Qué hermoso considerar criadores en lugar de creadores, un comentario. Esta otra pregunta o comentario de María Dulce, que está en portugués, lastimosamente. Y finalmente, Marta, yo soy Brainer y estoy usando la cuenta de mi mamá, por lo tanto María Dulce soy yo. Ah, perdón. Gracias, Brainer, por esa aclaración. Somos sociedades agrocéntricas, de acuerdo con Mario, la crianza del agua, la tierra, semillas son asumidas especialmente por las mujeres de abajo y cuesta mucho que se reconozcan esos conocimientos para empezar ubicando sus demandas en políticas públicas, pero sí para cuidar la naturaleza y la vida. La evaluación
sí aporta para esas transformaciones, evaluaciones que le hacemos especialmente desde la chacra o huerta. Qué bueno nos sentimos en la misma sintonía. Aquí hay un tema que me parece muy importante, si me permiten, la convertiría un poquito en pregunta. ¿Qué pasa con los conocimientos específicos de las mujeres? Como aquí comenta Lorena, ¿no es cierto? A veces nos perdemos, digamos, en este escenario más global, hablando de los pueblos, cuando también sabemos que justamente las percepciones, vivencias, aportes, conocimientos de las mujeres no están, pues no se consideran ni siquiera como conocimientos, ¿no? Es pura práctica, digamos, el lavar, planchar, etcétera. Pero de las mujeres indígenas no, pero ni siquiera los saberes que tienen para la producción de la semilla, por ejemplo, para el manejo, gestión de las semillas, etcétera, no es reconocido. No sé si en ese tema podríamos ahondar un poquito, Mario y Tiziana, para entrarle un poquito más a esta dimensión de género o como el sistema patriarcal también ha perforado y ha desestructurado varios ámbitos donde las mujeres han quedado bastante invisibilizadas, subordinadas, etc. Adelante, no sé si Mario o Héctor Mario o Tiziana quisieran responder, perdón. Sí, me gustaría a mí, siendo Adelante. mujer, y no soy indígena, pero sí soy mujer, entonces me gustaría posicionar este tema, porque es cierto que las mujeres indígenas tienen saberes propios que son diferentes de los hombres, y también gracias a la cosmovisión indígena, los hombres y las mujeres también conviven y colaboran mutuamente para poder ir adelante, ¿no es cierto?, en todas sus acciones. Entonces, súper interesante, no solo la división de lo que sabe el hombre, aquí nuevamente, ¿no?, el encuentro y el diálogo. Me parece que nos encontramos muy de acuerdo en este espacio hoy, en cómo los distintos mundos necesitan conectar, ¿sí? Es algo como que veo que vuelve a estar en nuestros discursos. Pero también nace desde la perspectiva muchas veces, porque yo sé que no nos gustan mucho a veces los programas instalados por los donantes, pero también es ahí donde tenemos que trabajar. Cuando hablamos de, por ejemplo, cómo hacemos para colaborar, ¿me escuchan? Sí, adelante. ¿Cómo es en colaborar para el alcance de los ODS desde la perspectiva indígena? También cómo hacemos en dialogar con los donantes para que en el marco de sus programas los pueblos indígenas sean realmente visibilizados y haya desagregación de datos entre los pueblos indígenas y las mujeres indígenas, porque en los programas de los donantes la mayoría de las veces está queremos alcanzar a tanta población y a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas. Bueno, desagregamos estos datos. ¿Cómo hacemos en realmente dar recomendaciones, negociar de manera, así como decía Mario anteriormente, horizontal y de reciprocidad también con este otro aliado, socio, interlocutor, actor importante que es el donante? ¿Cómo hacemos también a incidir ahí? ¿Y cómo hacemos nuevamente a identificar cuáles son los espacios donde nosotros queremos cambiar? Otro espacio, otro momento que me gustó mucho de lo que estaba comentando Mario. ¿Cómo hacemos a reconvertir el rol de un beneficiario participante en un socio activo, en un agente activo de su propio cambio? ¿Cómo hacemos esta reconversión? Entonces ahí también donde las mujeres tienen un rol determinante, sigo diciendo, que pasa en los territorios, las mujeres indígenas se están organizando muy fuertemente y hay
espacio de diálogo y agenda común de las mujeres indígenas a nivel global, pero también a nivel regional. Entonces yo invito nuevamente a reflexionar sobre esto y que existen estos espacios ya instalados donde se pueden aportar desde muchas y múltiples perspectivas. Gracias. Muchas gracias, Tiziana. Solamente comentarte que justamente este tema de ¿qué pasa? ¿Cómo hacemos, sensibilizamos a la cooperación? Va a ser tema también de otro de nuestros conversatorios, ¿no? Donde vamos a también invitar de pronto a alguna gente de cooperación para que también nos exprese un poco esta visión o reacciones desde la cooperación, ¿no? Mario, entonces, siguiendo la anterior pregunta sobre quizá este campo, ¿no es cierto?, de crianza y las mujeres, ¿no? ¿Algún aporte ahí, por favor? Sí, o sea, vuelvo a esta noción un poco de lo abigarrado. El tema siempre es complejo y tiene múltiples entradas. Hemos estado hablando un poco de las sabidurías indígenas, pero ya decía, el mundo indígena tampoco es una unidad monolítica. Hay experiencias distintas, entradas distintas, y entrecruzadas han incorporado los elementos de los sistemas de dominación también, y han potenciado otros que ya estaban en su vida antes de la invasión europea. Y en eso hay que reconocer que también hay una relación no necesariamente equidistante, por decirlo de alguna manera, entre varones y mujeres. Y mucho más cuando uno va al ámbito de lo público. Los saberes de las mujeres indígenas son menos reconocidos que los saberes de los varones indígenas en términos de relación con los espacios públicos, de enunciación de la palabra del sujeto que enuncia, que dice, que representa, que hace vocería respecto a otros y otras. Y en ese sentido, si bien hay un deterioro y una erosión y una pérdida en muchos casos de sabidurías fundamentales que han portado las mujeres, aquí en el chat he visto muchos elementos vinculados a las semillas, y yo ponía el ejemplo del momento post cosecha. El rol en casi todas las culturas de las mujeres en la selección de la cosecha y la utilización de la cosecha es fundamental. Aquí en el mundo andino es una época, en varias culturas andinas, en que se da aliento, energía a esas semillas, ¿no? A través justamente del aliento de las personas para que hagan estos distintos caminos. Cuando ponía un ejemplo ahí de evaluación que no puedo volver a contar por los temas del tiempo. Este rol no solo es un rol de protección y de cuidado, sino en el escenario de distribución es, voy a decirlo así, de divulgación. Es un escenario para que lo propio se expanda en los mecanismos de reciprocidad. Y eso es una sabiduría, por ejemplo, portada por una dimensión altamente femenina y que en muchos de esos casos se está perdiendo, ¿no? Justamente porque estamos entrecruzados por estructuras patriarcales. Y es así, ¿no? Si no reconocemos esas estructuras patriarcales también en las mediaciones al interior de las comunidades indígenas, no vamos a trabajar sobre cuál es mi estrategia para generar condiciones más equilibradas para que esos saberes circulen, dialoguen, se complementen. Y dos cositas rápidas. Un otro elemento que me parece fundamental es que en las sabidurías indígenas hay procesos de singularización, pero también hay procesos de entrecruces. La singularización es importante, o sea, es decir, hay momentos de mujeres, hay momentos de varones, por decirlo así, hay momentos de otras, inclusive opciones sexuales, otras identidades genéricas también en la vida de las comunidades. Pero hay momentos de entrecruce donde esas singularidades no acontecen como identidades cerradas, y esto es importante, es decir, ¿cómo repensamos, voy a decirlo así, cómo repienso, cómo me reconecto, vivencio con mis dimensiones femeninas, yo siendo singularmente o mayoritariamente mi composición identitaria masculino, por decirlo de alguna manera? Y eso podríamos poner cantidad de ejemplos en las ritualidades, en el trabajo de la chacra, de la huerta, del cuidado del bosque, de cómo ocurren estos tránsitos y estos aprendizajes de estas otras dimensiones de mi vida.
cómo potencio esa forma de sabiduría, porque hay que hacer una discusión, hay que erosionar las formas patriarcales, hay que hacer denuncia frente a los sistemas de violencia, hay que hacer una lucha por los derechos, pero también pasa por una modificación en mis formas de aproximarme a la experiencia, a la sabiduría y al conocimiento para entender lo masculino, lo femenino, otras dimensiones genéricas y sus múltiples relaciones en mundos más complejos. Eso. Gracias, Mario. Creo que también has respondido ya a otra pregunta. Tenemos varias. Lastimosamente estamos con el tiempo aquí ya muy corto. Y Víctor quiere hacer una sugerencia. Sí, les invito a mirar las respuestas que ha dado Adriana aquí en el chat, porque lastimosamente no se puede conectar ella personalmente, pero están varias de sus respuestas en el chat, les invito a revisar. Y sí, Víctor Manuel, por favor, te vamos a dar la palabra para que has pedido, has levantado tu mano, así que adelante, Víctor. No me des la palabra, por favor. Yo lo único que quiero decir es como una bomba. Yo no he hecho sino aprender y todos no hemos hecho sino aprender y sinceramente les agradezco sobre todo a nuestros dos compañeros, expositores. Sinceramente es un aprendizaje inmenso con ella y él. Y aparece el concepto de sabiduría indígena. En Eneval Indígenas hemos tenido una discusión o un aprendizaje muy interesante sobre indígena. Y en sabiduría indígena que hemos trabajado estas 2 horas, en Eneval Indígena nos preguntamos ¿de cuál indígena? ¿Sí? Por ejemplo, cuando trabajamos con la gente, nuestros compañeros de África, nos dicen, es muy claro para los latinoamericanos hablar de indígenas, pero para nosotros tenemos otra connotación de indígena. No necesariamente una de lo que podríamos tener en Latinoamérica históricamente. Y en ese sentido, la pregunta mía, pues sinceramente, para que crezcamos, es de cuál indígena estemos hablando, y mucho más cuando aparece el concepto de la profesora Tiziana, y aparece la categoría, o no la categoría, sino el grupo social mujer. Pero también aparece el grupo social en Eneval indígenas jóvenes, y también aparecen grupos sociales, son los grupos sociales, ¿sí? Mucho más hoy desde la transculturalidad. Entonces era simplemente eso, ¿sí? Necesitamos, yo creo que a través del maestro y de la maestra y de todas estas intervenciones, de cuáles indígenas estamos hablando, porque en Eneval indígenas el concepto de indígena tiene que ver con las personas, casi etimológicamente, indígenas, los de aquí. Y en ese sentido la OIT dice que indígena tiene que ver o con los pueblos que fueron o en este momento son colonizados. Por eso es que esa palabra, esa categoría, ese tema de la colonización y descolonización es fundamental entre nosotros, ¿sí? Porque ese es un concepto de que indígenas, también por ejemplo en Colombia, trabajamos no solamente nuestros, por ejemplo la profesora Adriana, ¿sí? Es una mujer indígena, pero también con la profesora Adriana conviven otras personas de otros, por decir algo, por otros colores, pero desde hace 500 años conviven personas negras, personas campesinas, mestizas, personas indígenas, ¿sí? Conviven ahí, ¿sí? Y todos ellos son, en el concepto que quisiéramos crecer y avanzar, todos ellos son indígenas en términos de son los de aquí. Por eso las mujeres también, para la profesora Chiliza en África, las mujeres también son indígenas, porque son desde acá, las de acá. Y todos ellos y ellas lo que queremos es precisamente voces indígenas, es cómo nos expresamos las personas de acá. Muchas gracias. Y muchas gracias verdaderamente por lo que está pasando. Muchas gracias, Víctor. Vamos a pedir, y gracias por ese comentario que nos vincula también con esta red más grande, digamos, que es de evaluación indígena, Eval Indígenas, que también estamos articulados. Voy a pedirles, está ya en el
en el chat el formulario para que quienes van o desean participar los 4 eventos puedan inscribirse y de manera que tomemos en cuenta su participación ya en este primer evento. Para ir cerrando, qué pena que no tenemos más tiempo, solamente quisiera en pocas palabras mencionar algunos de los conceptos. No voy a hacer un resumen ni mucho menos, pero creo que han salido, digamos, como elementos clave a considerar en esta ronda, digamos, en este primer evento. Para empezar, creo que los conceptos de autodeterminación, el tema de crisis civilizatoria que nos ha mencionado Mario, el tema de cómo enfrentan también y cómo llegar a o permitir o pasar de una participación pasiva en X y espacios, pasar a fortalecer, no sé si es el concepto, pero capacidades, potencialidades para negociar mejor, no solamente la implementación de un u otro proyecto, de una acción específica, ya venga del gobierno, venga de la cooperación, en la capacidad de negociar y de seguir construyendo, reconstruyendo estas formas de pensamiento que podrían llevar justamente a mirar y establecer estas relaciones con los otros, el otro mundo, ¿no es cierto?, los otros mundos en condiciones de mayor complementariedad, equivalencia, etcétera, que permita que estas propuestas de los pueblos indígenas vayan en aumento y si se negocia, que es creo que uno de los términos clave, si se negocia desde los pueblos indígenas, las mujeres, etcétera, ya sean afros, etcétera, como aquí nos acaba de aclarar Víctor, si se negocian estos conocimientos, sean también para que esos estén presentes y no subordinados a una cierta lógica occidental. Hay muchos otros elementos más, realmente ha sido muy rica muy ricos los aportes y las preguntas y comentarios también de quienes han participado en este primer conversatorio. Esperamos tener la presencia de también Adriana en un próximo evento que la vamos a invitar con seguridad a participar. Y con eso quisiera también pedirles que vamos a hacer una pequeña evaluación, como estamos en el ámbito de la evaluación, una pequeña evaluación a través de un vínculo que nos va a pasar aquí nuestra compañera Lisi, para que puedan responder. Aquí está ya. Ya está el link para que puedan responder a esta pequeña evaluación que nos va a servir mucho para mejorar nuestros siguientes eventos. Voy a dar la palabra, no sé si Adriana, que realmente nos gustaría que participes. Tenemos 6 minutos para cerrar. Te voy a dar la palabra, por favor, así 3 minutos, si es que ahora podrías estar mejor conectada para que puedas decir algunas palabras. No sé si está o se desconectó otra vez. Sí. No, ¿Dónde estás? Ahí, vamos, Adriana. Estoy en la Orinoquía colombiana y precisamente creo que esa es una de las dificultades que tenemos para construir conocimiento, que es no solamente como nos conectamos en pensamiento, en escritura, en palabras, sino también en esta carencia de infraestructura que hay en la zona rural. Yo tenía preparado desde hace unos días que me invitaste a esta conversa, los puntos que le voy a compartir a Liz, porque preparé las respuestas en términos de una reflexión en la que venimos tramitando con el profesor Víctor. Pues la intención es que precisamente podernos escuchar y aprender unos Qué pena, limitaciones que no son solamente físicas,
sino que también son de disponibilidad de escucha. Creo que este espacio que ha propiciado Marta es una oportunidad histórica que tenemos, o sea, ese espacio que ustedes están brindando, y espero por Qué la pena, Adriana, realmente se corta y no tenemos no conectividad, podemos lograrlo escuchar tu hacer en voz. agosto, pero que también estas memorias queden para que las podamos nutrir. Y desde allí siento que es lo que tenemos, o sea. Se cortó, Adriana. Qué pena, Adriana, no te escuchamos, se cortó ahora definitivamente, o estás ya, creo que apagaste tu micrófono. Excelente, gracias porque vas a enviar tus respuestas, comentarios a las preguntas para incluir en la memoria que se va a elaborar y que vamos a difundir también ampliamente, ¿no es cierto? Entonces, y agradeciendo muchísimo los aportes, los comentarios, etcétera, de este riquísimo evento que nos ha permitido dialogar, creo que sí, dialogar bastante, para poder ir nutriendo nuestras visiones realmente con este objetivo de incidir de alguna manera en estos procesos de evaluación que ojalá algún día lleguen a ser descolonizados, ¿no? Descolonizadores. Para cerrar, voy a darle la palabra a Celeste Llano, que es presidenta de RELAC. Adelante, por favor, Celeste, con tus palabras de cierre del evento. Gracias Marta, y bueno, conmovida y muy contenta por estos encuentros que recién comienzan, por la calidad del diálogo. En nombre de RELAC, creo que estamos casi todo el comité ejecutivo aquí presente, así que me acompaña todo el comité. Decirles que nos encantaría, como dijo Mario, que esta propuesta no sea solo un proceso de creación, sino de criación, que me encantó y nos encantó. Ojalá que construyamos hacia adelante. De lo histórico de nuestro grupo de trabajo Evaluar desde la América Latina, venimos pensando y se viene pensando hace bastante tiempo ya nuevas ontologías y nuevas epistemologías. Y hacia allá vamos a pensar y a tener una nueva metodología, una propia, Evaluar desde América Latina. Así que agradecemos muchísimo este primer encuentro que rebasó nuestras expectativas, no solamente por los excelentes expositores, sino por los excelentes, como siempre decimos, el excelente público que intercambia, que también nos da sus saberes y hacemos también esa traducción intercultural aquí mismo, ¿no? Así que realmente muy emocionados y muy contentos de iniciar este proceso, que acompaña a muchos otros proyectos que se vienen dando en este sentido, que nos alegra mucho haber dado visibilidad y fuerza en nuestra última conferencia, y que no será la última vez, como ven, así que encantadas y encantados de acompañar el proceso y de ser parte, y agradecidos de que nos permitan ser parte. Así que hacia allá vamos a pensar la contemporaneidad desde la ancestralidad, como dijeron los compañeros allí, pensando que la evaluación tiene que ir un poco más allá, ¿verdad?, de solamente esperar resultados esperados, porque estamos en el campo de lo inesperado. Así que encantadísimos. Esperamos ansiosamente el próximo webinar. Marta, Lisi, gracias por la organización, y a todo el equipo de Evaluar desde la América Latina que está detrás para que este proyecto sea tan exitoso. Muchísimas gracias por estar, por acompañar, y esperamos que sigan estando con nosotros para enseñarnos. Muchísimas gracias, Celeste. Con esas palabras, entonces, cerramos este evento. Quedan cordialmente invitados. No sé si podemos prender nuestras cámaras, por favor, un minuto para, no sé si Lizzy pueden tomar una fotito ahí con todos
y quienes podamos salir aquí. Por favor, un minuto. ¿Se puede tomar esta, o Raquel quizá, como una foto, una constancia? Una captura de pantalla. Sí. Por favor. O también podemos tomar fotos con el celular. Y no se olviden, por favor, escribir su participación en el link que hay de participación. Ay, perdón, No sé si Lizzy has logrado tomar la fotito. Raquel está con eso. Ah, ya. Muchísimas gracias nuevamente, un abrazo, por lo menos vernos, abrazarnos a la distancia. Gracias Adriana, Víctor, Celeste y todos quienes han tenido una participación permanente. Hemos llegado con casi 60 personas a este evento, se ha mantenido hasta el final y esperamos realmente que haya sido tan enriquecedor para todos como para quienes estamos un poco organizando estos eventos. Muchísimas gracias, otra vez un abrazo y hasta el próximo evento que ya les vamos a hacer llegar las invitaciones. Muchas gracias, un abrazo. Muchas gracias y un abrazo inmenso, inmenso, inmenso. Hasta pronto.